millonario parapléjico fue abandonado en el altar cuando su empleada dijo, «¿Vamos a bailar?». Lo que sucedió cambió sus vidas para siempre. Una historia de amor y superación que tocará tu corazón. Suscríbete, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. El silencio de la Iglesia del Rosario pesaba como una lápida sobre los hombros de Eduardo Martínez. A los 45 años, el empresario multimillonario del sector inmobiliario ajustó el puño francés de su camisa por 10ª vez en 5 minutos. Un hábito nervioso que había desarrollado desde el accidente. La silla de ruedas italiana, discreta y elegante como todo lo que poseía, contrastaba con el altar ornamentado de la tradicional iglesia madrileña, donde 3 generaciones de su familia se habían casado. «Señor Eduardo, la señora Patricia aún no ha llegado», susurró el asesor, inclinándose discretamente a su lado. El hombre delgado, con gafas doradas, intentaba mantener la compostura profesional, pero el sudor en su frente delataba su creciente nerviosismo. Eduardo observó a los 300 invitados inquietos en los bancos de madera noble. Empresarios, políticos, celebridades, toda la élite madrileña estaba allí, vestida con sus mejores ropas, susurrando entre sí con el tipo de educación que permite chismes sin elevar la voz. Las damas se abanicaban nerviosamente con las invitaciones doradas, mientras los hombres revisaban sus relojes con creciente frecuencia. «¿Cuánto tiempo ha pasado?», preguntó Eduardo, su voz grave resonando más alto de lo que pretendía en el ambiente sagrado. «43 minutos, señor». El perfume de las flores blancas, rosas españolas, lirios españoles y orquídeas españolas, que Patricia había elegido personalmente, comenzaba a marearlo. Cada arreglo costó más que el salario anual de muchos españoles, pero ahora parecían burlarse de su vulnerabilidad expuesta. Eduardo Martínez no era un hombre que aceptara retrasos. A los 25 años, cuando heredó la constructora de su padre, la transformó en el mayor imperio inmobiliario del país a través de disciplina militar y control absoluto sobre cada detalle. Sus edificios dominaban el horizonte madrileño, sus centros comerciales movían miles de millones, sus decisiones influían en el mercado nacional. Pero allí, en esa silla, por primera vez en 2 décadas se sentía completamente impotente. El accidente había ocurrido hace 2 años, durante unas vacaciones en las Islas Baleares. Un buceo de rutina, equipos revisados, instructor experimentado, pero un defecto en el regulador de oxígeno casi lo mata. Cuando despertó en el hospital privado de Madrid, tras 3 cirugías en la columna, los médicos fueron directos. Las posibilidades de volver a caminar eran mínimas. Eduardo invirtió millones en tratamientos experimentales, consultó a especialistas internacionales, se sometió a cirugías arriesgadas. Nada funcionó. «Quizás deberíamos», comenzó el sacerdote acercándose con pasos cuidadosos. «No», cortó Eduardo secamente. «Ella llegará». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una duda fría se instalaba en su pecho. Patricia Fernández, 32 años, abogada formada en la Universidad Complutense, había conocido a Eduardo en un evento benéfico 6 meses después del accidente. Ella era todo lo que él pensaba que necesitaba: inteligente, elegante, de buena familia, y aparentemente no le importaba la silla de ruedas. Durante el compromiso de 8 meses, había sido atenta, cariñosa, siempre diciendo las palabras correctas en el momento adecuado. En la primera fila, su madre, doña Elena Martínez, 82 años, mantenía la postura erguida, típica de las matriarcas madrileñas, pero sus manos enguantadas temblaban ligeramente. A su lado, su hermano menor, Roberto, 40 años, ejecutivo de la empresa, susurraba algo al oído de su esposa. Eduardo conocía esa mirada. Era la misma que había visto cuando,
anunció el compromiso. ¿Estás seguro de que ella te ama por lo que eres y no por lo que tienes? Había preguntado Roberto durante una tensa cena familiar en el barrio de Salamanca. Señor Eduardo, la voz suave y familiar hizo que se girara. Carmen López, 50 años, gobernanta de la mansión desde hacía 15 años, se acercó discretamente por un lateral de la iglesia. Su cabello canoso estaba recogido en un moño impecable y llevaba un vestido azul marino sencillo, pero elegante. Era la única empleada que él había invitado a la ceremonia, contra los protestos de la familia. «Carmen, no deberías estar aquí», dijo él, tratando de mantener la autoridad en su voz, pero notando cómo su presencia lo tranquilizaba inmediatamente. «Perdón, señor, pero...» Ella extendió un sobre sellado. «El chofer de la señora Patricia trajo esto para usted hace 5 minutos». Eduardo reconoció inmediatamente la caligrafía femenina y delicada en el sobre crema. Sus manos, aún fuertes a pesar del accidente, temblaron al romper el sello. La carta era breve, escrita a mano en la papelería cara que él le había regalado. «Eduardo, perdón por hacer esto de esta manera, pero no tuve el valor de decírtelo. En persona, Mauricio volvió a España y nos dimos cuenta de que aún nos amamos. Sé que esto dolerá, pero sería peor vivir una mentira. Mereces a alguien que te ame completamente, y descubrí que no puedo ser esa persona. Perdón, Patricia». El papel resbaló de sus manos y flotó hasta el suelo de mármol de la iglesia. Eduardo sintió como si el mundo se desmoronara por segunda vez en 2 años. Primero sus piernas, ahora su dignidad. Los susurros de los invitados se intensificaron. Algunos ya habían notado que algo estaba dramáticamente mal. «Señor Eduardo». Carmen se acercó, más su voz cargada de genuina preocupación. Él levantó la mirada y encontró los ojos castaños de ella, llenos de una compasión que no tenía fingimiento ni pena condescendiente. Carmen conocía sus humores, sus dolores, sus pequeñas victorias y derrotas privadas mejor que nadie. Ella había estado allí durante las noches de insomnio, cuando los dolores fantasma lo mantenían despierto. Había estado allí cuando rompió todos los platos de la cocina en un acceso de ira durante la rehabilitación. Había estado allí siempre, con su presencia constante y reconfortante. «Ella se fue», dijo él, simplemente, su voz rompiéndose por primera vez en años. Se fue con el exnovio. Carmen no dijo nada por un momento. Simplemente sacó un pañuelo bordado a mano del bolsillo, uno de los muchos que ella hacía en su tiempo libre, y se lo ofreció. Sus dedos se tocaron brevemente cuando él aceptó el tejido suave, y Eduardo sintió una conexión humana genuina que no experimentaba desde hacía meses. «¿Qué les digo?», preguntó, gesticulando hacia los invitados que ahora claramente percibían el drama que se desarrollaba. «La verdad», respondió Carmen, su voz firme pero gentil. «Usted siempre ha sido un hombre de honor. Eso no ha cambiado». Eduardo miró hacia ella. Realmente miró. Quizás por primera vez en 15 años. Vio las suaves arrugas alrededor de los ojos que hablaban de sonrisas frecuentes y preocupaciones genuinas. Vio la postura digna de alguien que había enfrentado la vida de frente, sin privilegios ni redes de seguridad. Vio una fuerza silenciosa que él, con toda su fortuna y poder, jamás había poseído. Y en ese momento de absoluta humillación, Eduardo Martínez se dio cuenta de que la única persona que había permanecido verdaderamente a su lado no estaba allí por obligación o interés, sino por algo mucho más raro y precioso, un cuidado genuino por otro ser humano. El eco de los pasos apresurados resonaba por el mármol de la iglesia del Rosario, mientras los invitados se retiraban en pequeños grupos, susurrando entre sí con la morbosa emoción que solo un escándalo social puede provocar. Eduardo permaneció inmóvil frente al altar durante largos minutos,
después de que el sacerdote hubiera discretamente dado por concluida la ceremonia, observando las flores blancas que ahora parecían decorar un velorio en lugar de una boda. «Señor Eduardo, necesitamos irnos», dijo Roberto acercándose con pasos vacilantes. El hermano menor evitaba mirarlo directamente como si la humillación fuera contagiosa. «La prensa ya debe haber descubierto. Dentro de una hora esto estará en todos los sitios de chismes». Doña Elena se mantenía a una distancia respetuosa, sus manos enguantadas apretando el bolso de cuero italiano como si fuera un ancla. Eduardo conocía esa expresión. Era la misma que ella usaba cuando era niño, y él hacía algo que la avergonzaba públicamente. La diferencia es que ahora no era un niño de 10 años rompiendo un jarrón caro. Era un hombre de 45 años siendo abandonado en el altar. «La limusina está esperando, señor», murmuró el chofer, un hombre discreto de 60 años que trabajaba para la familia desde hacía 2 décadas. Eduardo asintió mecánicamente, permitiendo que Roberto lo empujara hacia la salida lateral de la iglesia. El sol de diciembre en Madrid golpeaba inclemente en la acera, y el contraste entre la penumbra sagrada del interior y la luz cruda del mediodía hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. O quizás eran lágrimas de verdad, ya no lo sabía. Durante el trayecto silencioso por las calles del barrio de Salamanca, Eduardo observó la vida normal sucediendo del lado de la ventana oscurecida, familias caminando por los parques, niños jugando en las plazas, parejas de la mano en las aceras arboladas. Todo parecía burlarse de su condición, un hombre rico y poderoso que no podía ni siquiera mantener a una novia lo suficientemente interesada como para decir sí en la iglesia. La mansión de los Martínez se erguía imponente en la calle Argentina, un palacete de los años 1940 que Eduardo había restaurado meticulosamente cuando asumió los negocios de la familia. 3 pisos, 12 habitaciones, jardines elaborados y una piscina que ahora servía solo como decoración, ya que él evitaba el agua desde el accidente. El portón de hierro forjado se abrió automáticamente y la limusina deslizó por el camino de piedras hasta la entrada principal. «El señor Eduardo ha llegado», anunció Carmen a los otros empleados, que se alinearon discreta pero respetuosamente en el vestíbulo. Eduardo notó que ella había cambiado el vestido azul marino por su uniforme habitual. Falda negra, blusa blanca, delantal impecable. La transformación era un recordatorio silencioso pero claro de las jerarquías que gobernaban aquella casa. «Despidan a todos», dijo Eduardo, su voz resonando por el vestíbulo de mármol decorado con obras de arte españolas. «Quiero quedarme solo». «Señor Eduardo». Carmen dio un paso adelante, ignorando las miradas desaprobadoras de Roberto y doña Elena. «Usted no ha almorzado. ¿Puedo preparar algo ligero?» «Dije que quiero quedarme solo», repitió él más ásperamente esta vez. Carmen dudó por un momento, sus ojos encontrándose con los de él con una determinación silenciosa. «Con todo respeto, señor, usted ha estado solo suficiente hoy». Roberto aclaró la garganta, claramente incómodo con la osadía de la empleada. «Carmen, ¿no escuchaste lo que dijo mi hermano? Todos están despedidos». «Roberto», Eduardo levantó la mano interrumpiéndolo. Había algo en la postura de Carmen, en la forma en que se mantenía firme a pesar de la tensión en el ambiente, que despertó su curiosidad. Durante 15 años, ella había sido la empleada perfecta, invisible cuando era necesario, eficiente siempre, nunca sobrepasando límites. Pero ahora, por segunda vez en un día, estaba desafiando sutilmente su autoridad. «Señor Roberto, doña Elena, quizás sea mejor dejar que Eduardo descanse», sugirió Carmen, dirigiéndose directamente a los familiares con una diplomacia natural. Ha sido un día muy difícil para él.
La matriarca frunció el ceño. «Carmen, ¿te has olvidado de tu lugar?» «No, señora», respondió Carmen con calma. «Mi lugar es cuidar de esta casa y de las personas que viven en ella, y ahora mismo el señor Eduardo necesita cuidado, no soledad». Eduardo observó el intercambio con creciente fascinación. En 2 décadas dirigiendo negocios, rara vez había visto a alguien mantener tal dignidad mientras era cuestionado por superiores jerárquicos. Carmen no estaba siendo irrespetuosa o desobediente, estaba siendo maternal, protectora. «Está bien», dijo él finalmente. «Roberto, madre, vayan a casa. Carmen», hizo una pausa, estudiando su rostro. «Prepara un café, fuerte». Después de que los familiares se retiraron con expresiones de desaprobación, mal disimulada, Eduardo dirigió su silla hacia la oficina, un ambiente que había sido completamente adaptado tras el accidente. Las estanterías de caoba llegaban solo hasta la altura que sus brazos alcanzaban. La mesa había sido rebajada y una rampa discreta permitía un acceso fácil. Era un recordatorio constante de sus limitaciones, pero también de su capacidad de adaptación. Carmen regresó 20 minutos después con una bandeja de plata que contenía no solo café, sino también pan de azúcar casero, queso fresco y mermelada de jabuticaba, comidas simples que ella sabía que él apreciaba secretamente, lejos de los platos elaborados que normalmente servían en cenas sociales. «Gracias», dijo él, aceptando la taza de porcelana. El café estaba perfecto, fuerte, pero no amargo. «Carmen, ¿por qué no te fuiste? Quiero decir, ¿cuándo ocurrió el accidente? La mayoría de las personas...» Ella se mantuvo de pie al lado de la mesa, con las manos cruzadas frente al cuerpo. «¿Puedo hablar con franqueza, señor?» Eduardo asintió, intrigado. «Porque usted no ha cambiado», dijo ella simplemente. «El accidente cambió su cuerpo, pero no cambió quién es usted. Usted sigue siendo el hombre que dona anónimamente a orfanatos, que paga cirugías para empleados, que recuerda el cumpleaños de los hijos de la cocinera». Hizo una pausa. «La diferencia es que ahora necesita ayuda para algunas cosas, y no hay vergüenza en eso». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Durante 2 años había escuchado condolencias, declaraciones de apoyo, promesas de que todo estará bien, pero nunca había escuchado a alguien simplemente reconocer que seguía siendo la misma persona, solo con necesidades diferentes. «Patricia veía la silla», dijo él, casi susurrando. «Ya no me veía». Carmen inclinó la cabeza ligeramente. Entonces ella perdió la oportunidad de conocer a un hombre más fuerte de lo que jamás fue. ¿Más fuerte? Eduardo soltó una risa amarga. «Carmen, ni siquiera puedo subir una escalera». «La fuerza no tiene nada que ver con las piernas, señor Eduardo», respondió ella, su voz cargada de una convicción que lo tomó desprevenido. «Tiene que ver con levantarse cada día y seguir viviendo, incluso cuando todo parece perdido». Eduardo estudió su rostro, notando detalles que habían pasado desapercibidos durante 15 años. Las líneas suaves alrededor de los ojos que hablaban de sonrisas frecuentes, a pesar de una vida que seguramente no había sido fácil. La postura erguida que indicaba dignidad personal, independientemente de la posición social. Las manos trabajadoras, pero cuidadas, de alguien que encontraba orgullo en un trabajo bien hecho. «¿Tienes familia?», preguntó, dándose cuenta de repente que sabía casi nada sobre la vida personal de la mujer que había cuidado de su casa durante 1 década y media. «Un hijo», respondió ella, apareciendo una sonrisa discreta en sus labios. «Javier está en 4º año de medicina en la Universidad Complutense de Madrid». «¿Medicina?». Eduardo levantó las cejas. «Debes estar orgullosa». «Lo estoy», dijo ella, y el orgullo en su voz era innegable. «Él será un excelente médico. Siempre quiso ayudar.
a las personas. Eduardo tomó otro sorbo de café, procesando esa información. Una empleada doméstica logrando mantener a un hijo a través de la Facultad de Medicina, una de las más caras y competitivas del país. Eso hablaba de sacrificios que probablemente ni siquiera podía imaginar. ¿Y tú? ¿Siempre quisiste ser gobernanta? Carmen dudó, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. En realidad, señor, estudié fisioterapia cuando era más joven, pero la vida... Se encogió de hombros. A veces hacemos lo que necesitamos hacer, no lo que queremos hacer. Eduardo sintió una curiosidad genuina por primera vez en meses. Allí estaba una mujer que había creado un futuro médico con el salario de empleada doméstica, que había abandonado una carrera en el área de la salud por razones que él aún no comprendía completamente. Una mujer que, en ese momento de humillación pública, había sido la única persona en tratarlo con dignidad inquebrantable. «Carmen», dijo él finalmente, «gracias por quedarte. En la iglesia, aquí, por todo». Ella asintió simplemente. «No necesita agradecer, señor Eduardo. Estoy aquí para eso». Pero mientras ella recogía la bandeja y se retiraba silenciosamente de la oficina, Eduardo se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, había más en su presencia que una simple obligación profesional, y esa percepción plantó una semilla de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: curiosidad genuina por otra persona. 3 semanas habían pasado desde el fiasco de la boda, y la rutina de la mansión de barrio de Salamanca se había establecido en un ritmo melancólico. Eduardo evitaba salir, ignoraba las insistentes llamadas de periodistas y había cancelado todas las reuniones de negocios. Los tabloides se habían divertido con titulares como «Mil millonario abandonado en el altar» y «El amor que no caminó», cada uno más cruel que el anterior. Era una tarde de enero sofocante cuando Carmen tocó suavemente la puerta de la oficina. Eduardo estaba sumido en hojas de cálculo financieras, fingiendo trabajar cuando en realidad solo movía números de un lado a otro en la pantalla del ordenador. «Señor Eduardo, ¿puedo interrumpir?», preguntó ella llevando una bandeja con jugo de maracuyá helado. «Claro», respondió él, agradecido por cualquier distracción. «¿Cómo está tu hijo? Javier, ¿no es?». Carmen sonrió, la primera sonrisa genuina que él había visto en semanas. «Muy bien. Gracias por preguntar. Está haciendo prácticas en el hospital universitario. Ayer me contó sobre un paciente parapléjico que llegó tras un accidente de motocicleta». Eduardo se tensó ligeramente. «Ah». Javier quedó impresionado con la determinación del chico, continuó Carmen, aparentemente ajena a su incomodidad. 22 años, y ya está preguntando sobre fisioterapia, sobre adaptaciones para volver a trabajar. Dijo que nunca había visto a alguien tan enfocado en soluciones en lugar de problemas. Eduardo bajó la mirada a la pantalla del ordenador. «No todos tienen la misma perspectiva». «Es verdad», coincidió Carmen acercándose a la mesa. «Algunos necesitan más tiempo para encontrar esa perspectiva. No hay problema en eso». Hubo un silencio cómodo, mientras Eduardo bebía el jugo. Carmen comenzó a organizar algunos papeles en la mesa, sus movimientos eficientes y cuidadosos. «Carmen», dijo él súbitamente, «mencionaste que estudiaste fisioterapia. ¿Por qué paraste?». Ella pausó, un manojo de documentos en las manos. «Fue hace mucho tiempo, señor. Aún así, tengo curiosidad». Carmen suspiró suavemente, como si estuviera tomando una decisión difícil. «Quedé embarazada a los 18 años. Estaba en 2º año de la facultad. El padre de Javier era mi novio desde la secundaria. Cuando se enteró del embarazo, dijo que era demasiado joven para ser padre y desapareció». Eduardo sintió una punzada de
ira inesperada. ¿Y tu familia? Mis padres tenían una visión muy tradicional sobre estas cosas. Dijeron que si quería mantener al bebé, tendría que arreglármela sola. Carmen colocó los papeles cuidadosamente sobre la mesa. Entonces dejé la facultad, conseguí este empleo a través de una conocida y crié a Javier aquí en esta casa. ¿Aquí? Eduardo estaba genuinamente sorprendido. Usted y la familia estaban viajando por 6 meses a Europa. Era 2008. Yo vivía en el cuartito de atrás con Javier bebé. Doña Elena fue muy generosa. Dijo que mientras yo hiciera mi trabajo bien, no habría problema. Eduardo intentó recordar ese periodo. Tenía 30 años, estaba expandiendo los negocios al mercado internacional, vivía entre aviones y hoteles de lujo. La vida doméstica era solo un detalle que funcionaba perfectamente sin su atención. No lo sabía, dijo él, sintiéndose extrañamente culpable. No necesitaba saberlo, señor, no era su responsabilidad. Carmen terminó de organizar los papeles y se dio la vuelta para salir. Carmen, espera. Ella se volvió, expectante. Eduardo dudó, una idea loca comenzando a formarse en su mente. ¿Todavía recuerdas la fisioterapia, los ejercicios, las técnicas? Claro. De hecho, se detuvo, como si estuviera a punto de revelar un secreto. He mantenido mi licencia actualizada todos estos años. Hago cursos en línea en mis horas libres, leo publicaciones médicas. Javier me ayuda con las partes más técnicas. ¿Por qué? Porque es quien soy, dijo ella simplemente. Me gusta cuidar de las personas y nunca se sabe cuándo ese conocimiento puede ser útil. Eduardo miró sus propias piernas, inmóviles bajo la mesa. Durante 2 años había pasado por diversos fisioterapeutas, profesionales competentes pero distantes, sesiones clínicas en hospitales estériles, ejercicios mecánicos, progreso mínimo. Todos habían dicho lo mismo. Mantenga la forma física, evite la atrofia, acepte las limitaciones. ¿Qué harías?, preguntó él, sorprendiéndose a sí mismo. ¿Si yo fuera tu paciente? Carmen lo estudió cuidadosamente. ¿Puedo ser franca? Por favor. Usted tiene uno de los mejores equipos de fisioterapia que he visto en la planta baja. Aparatos que costaron más que mi salario de 5 años, pero están polvorientos porque nadie los usa correctamente. Eduardo frunció el ceño. Los fisioterapeutas que vinieron aquí hicieron lo básico, ejercicios estandarizados, protocolo estándar. Pero la fisioterapia no es solo sobre músculos y articulaciones, señor Eduardo. Es sobre encontrar nuevas formas de hacer las cosas que ama. ¿Y qué es lo que amó? La pregunta salió más amarga de lo que él pretendía. Carmen cruzó los brazos, estudiándolo con una intensidad que él no esperaba. A usted le gustaba bailar. Eduardo soltó una risa seca. Me gustaba. Pasado. ¿Por qué pasado? Sus piernas no se mueven, pero sus brazos sí. Su tronco puede ser fortalecido, el equilibrio puede trabajarse. Carmen dio un paso hacia la mesa. Bailar no es solo sobre piernas, señor Eduardo. Es sobre ritmo, sobre conexión, sobre moverse en armonía con la música. Estás hablando de danza en silla de ruedas, dijo Eduardo, incrédulo. Estoy hablando de danza, punto. Final. Carmen mantenía el tono firme. Mi madre tenía artritis severa en las piernas. En los últimos años de su vida solo podía moverse sentada. Pero cuando poníamos a Alejandro Sanz en la radio, ella bailaba con los brazos de una manera que hacía sonreír a todos en la sala. Eduardo sintió algo moverse en su pecho, una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Y crees que eso funcionaría conmigo? No lo sé, admitió Carmen, pero sé que usted necesita un objetivo que no sea solo mantener la forma física. Necesita algo que haga que sus ojos brillen de nuevo. Eduardo permaneció en silencio por un largo momento, observando a Carmen.
Había algo en su postura, en la convicción de su voz, que era diferente de todos los profesionales de salud que había encontrado. No era pena ni optimismo forzado. Era posibilidad. ¿Cuándo estudiaste danza?, preguntó él, de repente curioso. Carmen se sonrojó ligeramente. Cuando era niña. Mi madre me puso en ballet a los 5 años. Bailé hasta los 17, cuando quedé embarazada. ¿Ballet clásico? Ballet, danza de salón, un poco de danza contemporánea. Quería ser bailarina profesional antes de descubrir la fisioterapia. Eduardo procesó esta información. Durante 15 años había conocido a Carmen solo como la gobernanta eficiente y discreta. Ahora descubría que había una fisioterapeuta frustrada y una ex bailarina escondidas bajo el uniforme impecable. Si aceptara, dijo él lentamente, con esta idea loca de danza adaptada, ¿me enseñarías? Carmen dudó. Señor Eduardo, eso sería muy fuera del protocolo. Soy su empleada, no su fisioterapeuta. Pero eres calificada para ambas funciones. Técnicamente sí, pero... Sin peros, interrumpió Eduardo, sintiendo por primera vez en semanas una chispa de determinación. Tienes razón. Estoy pudriéndome aquí dentro, sintiendo pena de mí mismo. Si crees que puedes ayudarme a bailar nuevamente, entonces intentémoslo. Carmen lo miró por un largo momento y Eduardo vio algo cambiar en sus ojos. La empleada respetuosa estaba dando paso a una profesional confiada. Muy bien, dijo ella finalmente, pero si vamos a hacer esto, lo hacemos bien. Nada de rendirse en el primer día difícil, nada de no puedo, y sobre todo, se inclinó ligeramente sobre la mesa, sus ojos encontrando los de él con intensidad renovada. Nada de esconderse detrás de la silla como si ella definiera quién es usted. Eduardo sintió un escalofrío de ansiedad y anticipación. ¿Cuándo empezamos? Mañana, dijo Carmen, ya dirigiéndose a la puerta. 8 de la mañana en la sala de estar. ¿Y señor Eduardo? Sí. Póngase ropa cómoda. Vamos a sudar. Mientras ella salía de la oficina, Eduardo permaneció inmóvil por varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de aceptar. Por primera vez desde el accidente, había hecho un compromiso que no involucraba solo sobrevivir al día siguiente. Había hecho un compromiso de intentar algo nuevo, algo que podría fallar espectacularmente. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, Eduardo Martínez estaba ansioso por la llegada de mañana. El salón de la mansión había sido transformado. Eduardo llegó puntualmente a las 8 de la mañana y encontró a Carmen moviendo los muebles pesados de caoba hacia los bordes del ambiente, creando un espacio amplio en el centro de la habitación. Ella había cambiado el uniforme tradicional por un chándal negro y una camiseta blanca simple, el cabello recogido en una coleta práctica. «Buenos días, señor Eduardo», dijo ella sin dejar de empujar el sofá italiano. «¿Puede ayudarme a terminar de organizar aquí?» Eduardo dudó por un momento. En los últimos 2 años se había acostumbrado a que otras personas reorganizaran el ambiente para él, adaptando el mundo a sus limitaciones. Ahora Carmen estaba pidiendo que él participara activamente en la preparación. «Claro», respondió, dirigiendo la silla hacia la mesa de centro de vidrio. Con movimientos cuidadosos, logró empujarla hasta la pared opuesta. Era un esfuerzo mínimo, pero sintió una extraña satisfacción al contribuir a la reorganización del espacio. «Perfecto», dijo Carmen, evaluando el ambiente. La sala ahora tenía casi 10 metros cuadrados libres. El piso de madera encerada reflejando la luz matutina que entraba por las ventanas francesas. «Ahora, antes de comenzar, necesito entender sus límites actuales». Eduardo frunció el ceño. «¿Mis límites?» Movimiento del tronco, fuerza. En los brazos, equilibrio cuando se inclina hacia los lados.
Carmen sacó una silla común y la colocó frente a él. ¿Puedo? ¿Puedes qué? Evaluar físicamente. Necesito tocar tus hombros, brazos, verificar tu postura. Eduardo sintió una incomodidad inmediata. Desde el accidente, solo médicos y fisioterapeutas profesionales habían tocado su cuerpo de manera clínica. La idea de Carmen, su empleada, examinándolo físicamente, parecía cruzar una línea invisible que había gobernado sus 15 años de relación profesional. «Señor Eduardo», dijo Carmen, notando su vacilación, «si vamos a hacer esto, necesito que confíes en mí completamente. No soy solo tu empleada en 1900. ¡Esta sala! Soy una profesional de la salud tratando de ayudar a un paciente». Eduardo miró a sus ojos y vio una confianza serena que lo tranquilizó. «Está bien». Carmen se acercó y puso las manos en sus hombros, presionando suavemente. Sus manos eran firmes pero gentiles, y Eduardo notó el cuidado con que ella examinaba su postura. Le pidió que levantara los brazos, que rotara el tronco hacia la derecha e izquierda, que se inclinara hacia adelante lo más posible. «Muy bien», dijo ella finalmente. «Tu movilidad superior es excelente. Fuerza en los brazos por encima de la media. Equilibrio». Hizo una pausa. «Necesitamos trabajar». «¿Qué significa eso?» Carmen fue hasta un pequeño equipo de sonido en la esquina de la sala y conectó su celular. «Significa que vamos a empezar despacio. Primero, quiero que sientas la música. Solo eso». Las primeras notas de Aguas de Marzo de Tom Jobim llenaron el ambiente. Eduardo reconoció de inmediato la canción. Era una de las favoritas de su padre, que solía tocar música brasileña los domingos por la mañana, cuando Eduardo era niño. «Cierra los ojos», instruyó Carmen, sentándose en la silla frente a él. «Solo escucha». Eduardo obedeció, dejando que la melodía familiar lo envolviera. Era extraño estar en esa sala elegante, escuchando música brasileña, mientras una mujer que conocía desde hacía 15 años, pero que acababa de descubrir, se preparaba para enseñarle algo que creía haber perdido para siempre. «Ahora», dijo Carmen suavemente, «solo mueve los hombros al ritmo, movimientos pequeños». Eduardo comenzó tímidamente, balanceando los hombros casi imperceptiblemente. Se sentía ridículo. «Más grande», animó Carmen. «Nadie está juzgando. Solo tú, yo y la música». Gradualmente Eduardo se relajó, permitiendo que sus hombros se movieran con más libertad. Carmen comenzó a mover sus propios hombros al mismo ritmo, y él abrió los ojos para verla. Había algo hipnótico en la forma en que ella se movía, naturalmente, sin artificio, como si la música fluyera a través de ella. «Ahora los brazos», dijo ella, levantando sus propios brazos con gracia, «como si estuvieras nadando en el aire». Eduardo siguió el ejemplo, moviendo los brazos lentamente. Era extraño, pero no desagradable. Por primera vez en 2 años, estaba concentrándose en lo que su cuerpo podía hacer, no en lo que ya no podía. «Excelente», dijo Carmen, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «¿Ves? Estás bailando». «Eso no es baile», protestó Eduardo, pero había menos convicción en su voz que antes. «Sí lo es», insistió ella. «El baile es movimiento expresivo al ritmo de la música. No importa qué parte del cuerpo uses». Continuaron así durante 20 minutos, Eduardo siguiendo los movimientos simples que Carmen demostraba. Gradualmente se dio cuenta de que se estaba divirtiendo. No era el baile elegante que solía hacer en fiestas antes del accidente, pero era algo. Era movimiento intencional, ritmo, conexión con la música. «Por hoy es suficiente», dijo Carmen, bajando el volumen de la música. «¿Cómo te sientes?» Eduardo se detuvo a evaluar. «Cansado, pero bien, diferente». «Endorfinas», explicó Carmen. «El ejercicio libera hormonas del bienestar. Por eso el baile siempre hace sonreír a la gente».
Eduardo se dio cuenta de que tenía razón. Había una pequeña pero genuina sonrisa en su rostro. ¿Cuándo fue la última vez que bailaste? De verdad, quiero decir. Carmen dudó. En la boda de mi hermana hace 5 años. Fue difícil estar allí sola. ¿Por qué sola? Nunca he podido relacionarme seriamente con nadie después de que Javier nació, admitió ella. Trabajo mucho, tengo responsabilidades, y los hombres de mi edad generalmente no entienden a una mujer que cría a un hijo sola. Eduardo procesó esta información, sintiendo una punzada de algo que no podía identificar completamente. Has sacrificado mucho. No lo veo como sacrificio, dijo Carmen, comenzando a reorganizar la sala. Lo veo como elecciones. Elegí a mi hijo, elegí este trabajo, elegí construir una vida estable. Cada elección tiene consecuencias. Y ahora, Javier está casi graduado, independiente. Carmen dejó de mover el sofá y lo miró directamente. Ahora estoy aprendiendo que tal vez sea hora de hacer algunas elecciones diferentes. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Eduardo se preguntara si ella estaba hablando solo de baile. Carmen, dijo él impulsivamente, mañana ¿podrías traer alguna música que te guste? ¿Algo que te haga querer bailar? Ella sonrió, la sonrisa más brillante que él había visto en ella. Claro, señor Eduardo. ¿Y Carmen? ¿Sí? Cuando estemos aquí, en esta sala, haciendo esto, él gesticuló hacia el espacio vacío. Puedes me llamar solo Eduardo. Carmen se quedó inmóvil por un momento, claramente sorprendida. En 15 años, él nunca había sugerido tal informalidad. Si es lo que prefieres, Eduardo, dijo ella, probando el nombre como si fuera una palabra nueva, en un idioma extranjero. Mientras ella terminaba de recolocar los muebles en su lugar, Eduardo permaneció en el centro de la sala, observándola trabajar. Había algo diferente en el aire entre ellos. Una barrera había sido quebrada, aunque sutilmente. Por primera vez desde el accidente, Eduardo sentía que había algo por lo que esperar con ansiedad. Y por primera vez en 15 años, había escuchado su nombre pronunciado por Carmen de una manera que sonaba casi íntima. Al día siguiente, Eduardo llegó a la sala 5 minutos antes. Carmen ya estaba allí, organizando el espacio, pero esta vez había flores frescas, en un jarrón sobre el equipo de sonido, y el ambiente tenía un perfume sutil de jazmín. Hoy traje algo especial, dijo ella, conectando su celular. Espero que te guste. Las primeras notas de Eu sei que vou te amar, de Vinicius de Moraes, llenaron la sala. Era una música más melancólica que la anterior, pero profundamente emocional. Es hermosa, dijo Eduardo, genuinamente conmovido. ¿Por qué elegiste esta? Carmen se sonrojó, porque trata sobre amar a pesar de las dificultades, sobre encontrar belleza incluso cuando todo parece perdido. Eduardo la miró con una nueva intensidad, dándose cuenta de que tal vez había capas en la elección musical que apenas comenzaba a comprender. Y en ese momento, mientras se preparaban para la segunda clase de baile, Eduardo Martínez comenzó a sospechar que estaba a punto de descubrir mucho más sobre Carmen López que simplemente su habilidad como profesora de baile. Tópico 5. 2 semanas habían pasado desde el inicio de las clases de baile, y la rutina matutina se había convertido en el punto culminante de los días de Eduardo. Se despertaba más temprano, elegía ropa cómoda con un cuidado inusual y esperaba las 8 horas con una ansiedad que no sentía desde la adolescencia. La transformación en la sala de estar ahora ocurría en perfecta sincronía. Carmen movía los muebles mientras Eduardo organizaba el sonido y ajustaba la iluminación. «Hoy vamos a intentar algo diferente», anunció Carmen, entrando en la sala con una expresión misteriosa. Ella llevaba una pequeña caja de cartón y usaba un vestido azul marino en lugar de la ropa de ejercicio habitual.
Pero primero necesito contarte algo. Eduardo interrumpió el calentamiento que se había vuelto rutina. ¿Qué es? Javier viene a cenar hoy, dijo ella, colocando la caja sobre la mesa lateral. Él pidió conocerlo. Eduardo sintió un nudo en el estómago. Durante las últimas semanas había escuchado tanto sobre el hijo de Carmen que había comenzado a verlo como una presencia constante en sus conversaciones. Javier, el futuro médico. Javier, que ayudaba a su madre con los estudios de fisioterapia en línea. Javier, que creció en el fondo de esta misma mansión. ¿Él sabe sobre esto?, preguntó Eduardo, gesticulando hacia la sala reorganizada. «Sabe que estoy ayudando al señor con ejercicios de rehabilitación», respondió Carmen con cuidado. «Él se alegra cuando ve que puedo usar mi formación para ayudar a alguien». Eduardo notó que ella había vuelto a llamarlo señor, una distancia sutil que siempre ocurría cuando se mencionaban temas familiares. «Carmen, ¿estás segura de que esto es una buena idea? Quiero decir, yo soy técnicamente tu empleador». «Eduardo», ella interrumpió, usando su nombre con la intimidad que habían desarrollado durante las clases. «Javier no me juzga por trabajar aquí. Él me agradece por ello. Sin este empleo, nunca habría llegado a la Facultad de Medicina». Eduardo asintió, pero la ansiedad permanecía. Durante 15 años, había sido una figura distante para los empleados. Generoso, justo, pero siempre manteniendo las jerarquías claras. Ahora, a punto de conocer al hijo de la mujer que le estaba enseñando a bailar nuevamente, se sentía en un territorio completamente desconocido. «¿Qué hay en la caja?», preguntó, tratando de cambiar de tema. Carmen sonrió, la primera vez que la vio realmente emocionada. «Algo que encontré en el sótano de mi casa anoche». Ella abrió la caja y retiró cuidadosamente un par de zapatos de baile masculinos, de cuero negro impecable, y un par de zapatos de baile femeninos, de tacón bajo y tira en el tobillo. «¿De dónde vinieron?», preguntó Eduardo intrigado. «Los masculinos eran de mi padre», explicó Carmen, sosteniéndolos con reverencia. «Él bailaba tango profesionalmente cuando era joven, antes de casarse con mi madre. Los femeninos eran míos, de la época en que competía en baile». Eduardo la miró con sorpresa renovada. «¿Competías?». «Desde los 15 hasta los 17 años. Gané 3 campeonatos estatales juveniles en baile», dijo ella, con un orgullo discreto. «Mi pareja y yo estábamos siendo considerados para la selección nacional cuando quedé embarazada». Eduardo procesó esta información, una capa más de la vida de Carmen siendo revelada. «¿Y quieres que use los zapatos de tu padre?». «Si no te importa», dijo ella tímidamente. «Creo que son de tu número y creo que a él le gustaría saber que están siendo usados para enseñar a alguien a encontrar la alegría en el baile nuevamente». Eduardo tomó los zapatos, sintiendo el cuero suave y bien cuidado. Había algo profundamente simbólico en calzarse los zapatos de baile de un hombre que nunca conoció, pero que claramente había transmitido su pasión por el baile a su hija. «¿Estás segura?», preguntó él. «Absoluta», respondió Carmen, ya calzando sus propios zapatos. «Hoy vamos a bailar de verdad, Eduardo, no solo movimientos, baile». Ella se acercó al sonido y eligió una música que Eduardo no reconoció de inmediato, un tango instrumental elegante y melancólico. El ritmo era más complejo que las suaves bossa novas con las que habían comenzado, exigiendo más precisión y control. «El tango es perfecto para personas en silla de ruedas», explicó Carmen, acercándose a él. «Es un baile de torso, de expresión, de intensidad emocional. Las piernas siguen lo que el corazón manda». Eduardo se calzó los zapatos del padre de Carmen.
Sorprendido de cómo se ajustaban perfectamente, cuando miró hacia arriba, encontró a Carmen parada ante él, extendiendo las manos, en una postura clásica de baile. ¿Puedo?, preguntó ella. Eduardo dudó por solo un momento antes de aceptar sus manos. El toque era diferente de los ejercicios de fisioterapia. Había una intimidad nueva, una conexión que iba más allá de lo profesional. Ahora, dijo Carmen, su voz más baja de lo habitual, olvida la silla. Eres un hombre bailando con una mujer. Eso es todo. Eduardo comenzó a mover la silla al ritmo del tango, siguiendo la presión sutil de las manos de Carmen. Ella se movía con una gracia que él nunca había notado antes, sus pies deslizándose por el suelo encerado con precisión profesional. Por primera vez desde el accidente, Eduardo se sintió verdaderamente conectado a otra persona a través del movimiento. «Eres increíble», susurró él, cuando completaron una secuencia particularmente elegante. «Nosotros somos increíbles», corrigió Carmen, sus ojos brillando. «El baile es sobre la pareja, Eduardo, sobre la confianza mutua». Bailaron durante 40 minutos, mucho más tiempo del habitual, perdidos en la música y el movimiento. Eduardo descubrió que podía ejecutar giros, inclinaciones complejas e incluso algunos levantamientos de los brazos de Carmen, cuando ella saltaba graciosamente. Era agotador, pero absolutamente exuberante. Cuando la música terminó, ambos permanecieron inmóviles por un momento, aún de manos unidas, respirando pesadamente. Eduardo se dio cuenta de que estaban muy cerca, tan cerca que podía sentir el suave perfume que Carmen usaba, ver las pequeñas gotas de sudor en su frente. «Carmen», dijo él, su voz ronca por la extenuación y algo más. «¿Sí? Gracias, por devolverme algo que pensé que había perdido para siempre». Ella sonrió, pero había algo diferente en sus ojos, una vulnerabilidad que él no había visto antes. «Eduardo, yo...» El sonido de la campana interrumpió el momento. Carmen se alejó rápidamente, volviendo al modo profesional con una velocidad que dejó a Eduardo desorientado. «Debe ser Gustavo», dijo ella, corriendo a descalzarse los zapatos de baile. Él llegó antes de lo esperado. Eduardo la observó guardar apresuradamente los zapatos en la caja, su lenguaje corporal revelando nerviosismo. En pocos minutos, ella se había transformado nuevamente en la gobernanta eficiente, mientras Eduardo permanecía en el centro de la sala, aún vistiendo los zapatos de tango y procesando lo que casi había sucedido entre ellos. «Señor Eduardo», dijo Carmen, su formalidad de vuelta en su lugar, «¿le gustaría conocer a mi hijo ahora o prefiere arreglarse primero?» Eduardo miró hacia abajo, dándose cuenta de que estaba sudado y despeinado, claramente habiendo estado en actividad física intensa. «Quizás sea mejor que me arregle». «Claro», concordó Carmen. «Voy a recibir a Gustavo en la cocina y comenzar a preparar la cena». Mientras Eduardo se dirigía al ascensor hacia su habitación, no pudo evitar notar cómo Carmen evitaba mirarlo directamente. Algo había cambiado durante ese baile. Una línea había sido cruzada, aunque sutilmente. Y ahora, a punto de conocer a su hijo, Eduardo se preguntaba si había complicado irremediablemente la relación más importante que había desarrollado desde el accidente. Pero al mismo tiempo, mientras se preparaba para bajar y conocer a Gustavo, Eduardo no pudo dejar de sonreír. Por primera vez en 2 años se sentía verdaderamente vivo. Y eso, se dio cuenta, valía cualquier complicación que pudiera surgir. 20 minutos después, Eduardo bajó para encontrar a un joven alto y delgado, de 24 años, conversando animadamente con Carmen en la cocina. Gustavo tenía los mismos ojos marrones que su madre, pero había en él una energía inquieta que recordaba a Eduardo a sí mismo en su juventud. «Señor Martínez», dijo Gustavo,
levantándose respetuosamente cuando Eduardo entró en la cocina. «Es un placer finalmente conocerlo. Mi madre habla mucho de usted». Eduardo extendió la mano, notando el apretón firme y confiado del chico. «El placer es mío, Gustavo. Su madre me cuenta que usted está casi por graduarse en medicina». «Sí, señor. Un año más», respondió Gustavo con una sonrisa orgullosa. «Pretendo especializarme en medicina de rehabilitación. Es un área fascinante. Ayudar a las personas a recuperar sus capacidades después de accidentes o enfermedades». Eduardo intercambió una rápida mirada con Carmen, que estaba demasiado ocupada con la cena para encontrar sus ojos. «Medicina de rehabilitación. ¡Qué coincidencia interesante! En realidad, no es coincidencia», dijo Gustavo, con la honestidad directa de la juventud. «Mi madre me contó sobre los ejercicios de fisioterapia que ustedes están haciendo. Me he interesado en esta área desde entonces». Eduardo sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. Se dio cuenta de que, sin saberlo, su viaje de rehabilitación había influido en las elecciones de carrera del hijo de Carmen. «Bueno», dijo Eduardo, sonriendo genuinamente por primera vez desde que sonó la campana. «Entonces creo que tenemos mucho de qué hablar durante la cena». Y mientras Carmen preparaba la comida con movimientos eficientes y graciosos, los mismos movimientos que minutos antes habían bailado tango con él, Eduardo se dio cuenta de que estaba a punto de embarcarse en una conversación que podría cambiar mucho más que solo su perspectiva sobre medicina de rehabilitación. El almuerzo en la mansión del barrio de Salamanca se había convertido en una revelación para Eduardo. Gustavo López poseía una inteligencia aguda y una pasión genuina por la medicina que recordaban a Eduardo su propia determinación en los negocios. Durante 2 horas hablaron sobre medicina de rehabilitación, innovaciones en tratamientos para lesiones medulares y el futuro de la fisioterapia en España. Carmen participaba discretamente en la conversación, pero Eduardo notaba cómo sus ojos brillaban de orgullo cada vez que el hijo demostraba su conocimiento. «Señor Martínez», dijo Gustavo, mientras Carmen servía el postre, un flan casero que Eduardo descubrió ser su especialidad. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro». ¿Ha considerado involucrarse en proyectos relacionados con la accesibilidad? Quiero decir, con su experiencia en construcción y su vivencia personal. Eduardo pausó, la cuchara del flan en el aire. Era una pregunta que lo tomó completamente desprevenido. «Nunca he pensado en eso, para ser honesto». «Es que», continuó Gustavo animándose, «durante mis prácticas en el Hospital de la Paz, veo constantemente pacientes que reciben el alta y descubren que sus casas, sus trabajos, incluso las calles del barrio, no...». Carmen miró nerviosamente entre los 2 hombres. «Javier, tal vez no sea apropiado». «No, está todo bien», interrumpió Eduardo, genuinamente interesado. «Continúa, Javier». «Bueno, usted ha construido la mitad de los edificios comerciales de Madrid. Imagino que tiene una influencia considerable en el sector, y ahora tiene una perspectiva única sobre las necesidades reales de personas con discapacidad». Eduardo guardó silencio por un largo momento, procesando la sugerencia. Era cierto que sus empresas siempre habían cumplido rigurosamente las normas de accesibilidad, rampas, ascensores, baños adaptados, pero siempre habían sido solo exigencias legales a cumplir, no causas en las que pensara profundamente. «Tienes razón», dijo Eduardo finalmente. «Podría hacer más. Mi madre me contó sobre los ejercicios de baile que ustedes hacen», dijo Javier, mirando cariñosamente a Carmen, que se mostró visiblemente tensa. «Me parece increíble cómo encontraron una forma creativa de trabajar la rehabilitación». Eduardo sintió que la sangre le subía a la cara. «¿Tu madre habló sobre el baile?» «Dije que estamos haciendo fisioterapia adaptada con elementos de baile», dijo
Carmen rápidamente, claramente intentando minimizar la situación. Javier siempre se ha interesado por mis estudios. Y me parece genial, continuó Javier, ajeno a la tensión que se había instalado. En la facultad aprendemos sobre la importancia de la motivación emocional en la rehabilitación. El baile combina ejercicio físico, estimulación cognitiva y placer. Es un tratamiento holístico. Eduardo observó a Carmen, que evitaba su mirada mientras recogía los platos del postre. Había algo en la forma en que ella había descrito sus sesiones para su hijo que le incomodaba. Muy clínica, muy distante de la intimidad creciente que habían desarrollado. Javier, dijo Eduardo impulsivamente, ¿qué tal si vinieras a ver una de nuestras sesiones? Podrías dar sugerencias médicas, tal vez ayudar a optimizar los ejercicios. ¿En serio? Los ojos del joven se iluminaron. Sería increíble. Eduardo, intervino Carmen, su voz cargada de un sutil alerta. Tal vez no sea necesario incomodar a Javier. No es ninguna molestia, mamá, dijo Javier, entusiasmado. Sería una oportunidad de aprendizaje práctico. ¿Puedo venir mañana por la mañana? Eduardo miró directamente a Carmen, intentando descifrar la expresión en sus ojos. Había nerviosismo allí, pero también algo más. ¿Miedo? ¿Vergüenza? Claro, dijo Eduardo, manteniendo la mirada fija en ella. A las 8, como siempre. El resto de la noche pasó en una conversación cordial, pero Eduardo notó cómo Carmen mantenía una distancia cuidadosa, tanto física como emocional. Cuando Javier finalmente se despidió, prometiendo volver a la mañana siguiente, Eduardo decidió confrontar la cuestión directamente. «Carmen», dijo él, mientras ella terminaba de limpiar la cocina, «¿por qué no quieres que tu hijo vea nuestras clases?» Ella pausó, sus manos aún en el agua del fregadero. «No es eso, señor Eduardo». «¿Volvemos al señor Eduardo?», preguntó él, con una suave ironía. Carmen suspiró, secándose las manos en el delantal. «Eduardo, Javier es un chico inteligente, pero también es joven. Él puede interpretar mal ciertas cosas». «¿Qué tipo de cosas?». Carmen se volvió para mirarlo, y Eduardo vio vulnerabilidad en sus ojos. «La cercanía entre nosotros. El hecho de que estemos bailando juntos todas las mañanas. Él puede pensar que hay algo inapropiado sucediendo». Eduardo sintió una punzada de irritación. ¿Y hay? Eduardo, es una pregunta simple, Carmen. ¿Hay algo inapropiado en lo que estamos haciendo? Ella lo miró por un largo momento. No lo sé, admitió finalmente. Sé que empecé esto como fisioterapia, sé que necesitabas motivación para ejercitarte, pero no puedo negar que algo ha cambiado. La forma en que nos miramos el uno al otro, la forma en que bailamos hoy. Eduardo acercó su silla, cerrando la distancia entre ellos. ¿Y eso te asusta? Me aterra, dijo ella honestamente. Eduardo, tú eres mi empleador. Soy 15 años mayor que tú cuando comencé a trabajar aquí. Tengo un hijo que proteger, una reputación que mantener. Y yo soy un hombre en una silla de ruedas que fue abandonado en el altar, replicó Eduardo. No soy exactamente una buena opción. Para, dijo Carmen firmemente. No hables así de ti mismo. Tú eres... ¿Qué? Eres el hombre más valiente que conozco, dijo ella, su voz rompiéndose ligeramente. Perdiste el movimiento de las piernas y encontraste una forma de bailar. Perdiste una novia y encontraste una forma de confiar de nuevo. Eres extraordinario. Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. Carmen. Pero eso no cambia el hecho de que somos de mundos diferentes, continuó ella, como si las palabras necesitaran salir antes de que perdiera el valor. Tú eres Eduardo Martínez, multimillonario, dueño de empresas. Yo soy Carmen López, empleada doméstica, madre soltera.
Mañana, cuando tu hijo esté aquí, observándonos, esa realidad quedará muy clara. Eduardo estudió su rostro, viendo el dolor detrás de la determinación. ¿Y si no me importan esas diferencias? Entonces serías el primero, dijo ella tristemente. Pero a mí me importa, Eduardo. Necesito que me importe. Así es como protejo a mi hijo y a mí misma. Eduardo quería argumentar, quería decir que ella estaba equivocada, que las diferencias sociales no importaban. Pero una parte de él sabía que ella tenía razón. El mundo juzgaría duramente cualquier relación entre ellos. Su propia familia ya había demostrado desaprobación solo con la creciente cercanía. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó él. Mañana, cuando Javier esté aquí, mantenemos todo profesional. Fisioterapia, nada más, dijo Carmen, enderezando los hombros. Y tal vez sea hora de que encuentres un fisioterapeuta calificado para continuar tu tratamiento. ¿Quieres parar? No quiero, admitió ella. Pero tal vez sea lo más sensato. Eduardo guardó silencio por un largo momento. Parte de él quería luchar contra la decisión de ella, insistir en que encontraran una forma de continuar, pero otra parte, la que la respetaba profundamente, entendía sus preocupaciones. Está bien, dijo él finalmente. Mañana será solo fisioterapia. Pero Carmen, ¿sí? No te arrepientas de lo que hemos logrado, de lo que hemos descubierto. Fue real, aunque no pueda continuar. Carmen asintió, lágrimas brillando en sus ojos. Buenas noches, señor Eduardo. Eduardo la vio salir de la cocina, manteniendo la postura erguida hasta desaparecer en el pasillo. Entonces, solo en la cocina vacía, permitió que el peso de la conversación lo alcanzó completamente. En pocas semanas había redescubierto la capacidad de sentir alegría, de conectarse con otra persona, de tener esperanza en el futuro. Y ahora, debido a las mismas barreras sociales que siempre habían gobernado su vida, estaba perdiendo todo nuevamente. Pero esta vez, Eduardo Martínez no estaba dispuesto a aceptar la derrota tan fácilmente. Mientras conducía la silla de ruedas de regreso al ascensor, una determinación familiar, la misma que lo había llevado al éxito en los negocios, comenzó a formarse en su mente. Si la sociedad juzgaba las relaciones basadas en el dinero y el estatus social, tal vez era hora de usar su dinero y estatus para cambiar algunas reglas. Y comenzaría exactamente donde Javier había sugerido, usando su experiencia y recursos para hacer una diferencia real en la vida de personas como él. Después de todo, si no podía tener a Carmen como compañera de baile, al menos podría honrar lo que ella le había enseñado, que la verdadera fuerza venía de ayudar a otros a encontrar sus propias formas de bailar. La mañana siguiente llegó cargada de una tensión palpable. Eduardo despertó antes de que sonara el despertador, con la espalda adolorida por una noche mal dormida. Al bajar a la sala de estar a las 8, encontró a Carmen ya organizando el espacio, pero esta vez mantenía una distancia cuidadosa, moviendo solo los muebles esenciales. El ambiente parecía clínico, desprovisto de la intimidad que habían desarrollado. «Buenos días, señor Eduardo», dijo ella formalmente, sin mirarlo directamente. Llevaba el uniforme tradicional, falda negra, blusa blanca, cabello recogido en un moño estricto. Era como si la mujer que había bailado tango con él el día anterior hubiera desaparecido completamente. «Buenos días, Carmen», respondió él, probando si ella mantendría la formalidad. «Javier llegará en unos minutos. Hoy nos enfocaremos en ejercicios de fortalecimiento del core y movilidad del tronco», dijo ella, su voz adoptando un tono profesional que Eduardo no escuchaba desde hacía semanas. Eduardo asintió, pero se sentía como un actor ensayando un papel que no quería representar. La llegada de Javier pocos minutos después trajo un alivio bienvenido a la creciente tensión. «Buenos días»,
dijo el joven, entrando en la sala con la energía típica de la juventud. Llevaba una mochila de estudiante y un cuaderno. Traje algunas notas sobre fisioterapia neurológica que quería compartir. ¡Qué dedicación!, comentó Eduardo, genuinamente impresionado. Javier observó el ambiente preparado con ojos clínicos. Excelente espacio para trabajar. Piso antideslizante, buena ventilación, amplitud adecuada para movimientos. Ustedes montaron un centro de rehabilitación profesional aquí. Carmen comenzó a demostrar ejercicios básicos de estiramiento, explicando cada movimiento con terminología médica precisa. Era una actuación convincente, pero Eduardo notaba la rigidez en sus movimientos, la ausencia de la fluidez natural que caracterizaba sus sesiones privadas. Interesante, murmuró Javier, tomando notas. Mamá, ¿podrías demostrar esos ejercicios de rotación que usas para trabajar la musculatura intercostal? Eduardo vio a Carmen dudar por una fracción de segundo. Los ejercicios de rotación que ella había desarrollado se basaban en movimientos de baile, fluidos y expresivos, muy diferentes del enfoque clínico que estaba presentando. «Claro», dijo ella, finalmente. Comenzó una secuencia de movimientos controlados, pero Eduardo podía ver cómo luchaba por suprimir la gracia natural que hacía que los ejercicios fueran tan efectivos. «Puede ser más dinámico», sugirió Eduardo impulsivamente. «Ayer demostraste una variación que involucraba más amplitud de movimiento». Carmen lo miró con dureza, claramente advirtiéndole que mantuviera la formalidad. «Ah, sí», dijo Javier animándose. «La amplitud de movimiento es crucial para prevenir adherencias faciales. ¿Puedes mostrar esa variación, mamá?» Carmen estaba acorralada. Miró a Eduardo, luego a su hijo, claramente debatiéndose internamente. Finalmente, suspiró casi imperceptiblemente y comenzó a moverse con más libertad. Gradualmente, los movimientos se volvieron más fluidos, más expresivos. Eduardo siguió su ejemplo y, sin darse cuenta, ambos habían deslizado de nuevo hacia la conexión natural que caracterizaba sus sesiones. Javier observaba fascinado, tomando notas frenéticas. «Increíble», exclamó él. «Ustedes desarrollaron un enfoque completamente innovador. Es fisioterapia, pero también es arte». Eduardo y Carmen se detuvieron abruptamente, dándose cuenta de que habían revelado exactamente lo que ella quería esconder. «No es arte», dijo Carmen rápidamente. «Son solo ejercicios con mayor amplitud». «Mamá», dijo Javier, cerrando el cuaderno y mirándola directamente. «Soy médico en formación, no soy ciego. Lo que ustedes están haciendo es danza terapéutica, y es brillante». Eduardo observó a Carmen palidecer. «Javier, ¿por qué están tratando de esconder esto?», preguntó el joven, genuinamente confundido. «Es un enfoque revolucionario. Deberían estar orgullosos». Eduardo tomó una decisión impulsiva. «Javier, ¿puedo hablar contigo a solas por un momento?». Carmen lo miró alarmada, pero Eduardo ya se dirigía a la oficina. Javier lo siguió, claramente intrigado. «Siéntate», dijo Eduardo, cerrando la puerta. «Necesito ser honesto contigo sobre algo que tu madre está tratando de proteger». Javier se sentó, su expresión volviéndose seria. «¿De qué se trata?». «Durante las últimas semanas, tu madre ha sido mucho más que mi fisioterapeuta», comenzó Eduardo. «Ella me enseñó a bailar nuevamente. Me dio esperanza cuando pensaba que lo había perdido todo. Y en el proceso, el Señor se enamoró de ella», completó Javier calmadamente. Eduardo se sorprendió con la percepción del joven. «¿Es tan obvio así?». «Para quien conoce a mi madre, sí», dijo Javier, con una pequeña sonrisa. «Ella ha estado diferente desde hace semanas, más ligera, más feliz. Canta mientras cocina, cosa que no hacía en años». «¿Y cómo te sientes al respecto?». Javier guardó silencio por un momento,
procesando la pregunta. Señor Martínez, ¿puedo ser franco? Por favor. Mi madre sacrificó todo por mí. Abandonó su carrera, nunca se volvió a casar, trabajó en 2 empleos durante años para pagar mis estudios. Javier hizo una pausa, sus ojos brillando con emoción. Si hay una persona en el mundo que merece ser feliz, es ella. Incluso si es conmigo, un hombre en silla de ruedas, 15 años mayor. Señor Martínez, dijo Javier, inclinándose hacia adelante. En medicina aprendemos que lo que importa no es la condición del cuerpo, sino la fuerza del espíritu. Usted tiene un espíritu más fuerte que la mayoría de los hombres que caminan sobre sus propias piernas. Eduardo sintió una emoción profunda apoderándose de él. Tu madre cree que las diferencias sociales son insuperables. Y lo son, admitió Javier, pero usted es Eduardo Martínez. Si alguien tiene el poder de cambiar percepciones sociales, es usted. ¿Qué quieres decir? Javier sonrió, y Eduardo vio en él la misma determinación que admiraba en Carmen. ¿Recuerdas la conversación de ayer sobre accesibilidad? Usted dijo que podría hacer más. Sí, entonces hágalo. Use su influencia, sus recursos, su experiencia personal para cambiar cómo la sociedad ve a las personas con discapacidad. Conviértase en un símbolo de que las limitaciones físicas no definen el valor de una persona. Javier hizo una pausa. Y en el proceso, demuéstrele a mi madre y al mundo que el amor verdadero trasciende cualquier barrera social. Eduardo quedó impresionado con la madurez y sabiduría del joven. ¿No te importa que tu madre pueda involucrarse con técnicamente su empleador? Usted dejó de ser solo su empleador hace mucho tiempo, dijo Javier. Ahora es el hombre que la hace sonreír de nuevo. Eduardo sintió una determinación renovada, creciendo en su pecho. ¿Y si hiciera eso? Si usara mi posición para realmente hacer una diferencia. Entonces yo ayudaría, dijo Javier simplemente. La medicina de rehabilitación es mi futuro. Trabajar con alguien que entiende las necesidades reales de los pacientes sería un sueño. Eduardo extendió la mano hacia Javier. «¿Socios?» «Socios», concordó el joven, estrechando firmemente su mano. Cuando regresaron a la sala de estar, encontraron a Carmen sentada en una silla, claramente angustiada. «Madre», dijo Javier, acercándose a ella, «¿por qué escondes tu felicidad?» «Javier, no entiendes. Es complicado». «No, madre, ustedes son las que están complicando». Javier se arrodilló junto a su silla. «Durante 24 años, cuidaste de todo el mundo menos de ti misma. Quizás sea hora de dejar que alguien te cuide». Eduardo observó la conversación entre madre e hijo, viendo cómo las defensas de Carmen comenzaban a desmoronarse. «¿Y si sale mal?», susurró ella. «¿Y si pierdo todo?» «Madre», dijo Javier con suavidad, «¿y si sale bien?» Eduardo acercó la silla. «Carmen, tu hijo tiene razón. No podemos vivir con miedo a lo que puede suceder. Pero la gente va a hablar». «Deja que hablen», dijo Eduardo con una convicción renovada. «De hecho, les daré algo mucho más importante de qué hablar». Carmen lo miró cuestionando. «Voy a anunciar un nuevo proyecto», dijo Eduardo, mirando entre madre e hijo. «Un centro de rehabilitación revolucionario, usando danza, terapéutica como tratamiento principal. Y voy a querer a ustedes dos como socios. Carmen como directora de fisioterapia y danza, Javier como consultor médico cuando se gradúe». Javier sonrió ampliamente. «¿En serio?» «Completamente en serio». Eduardo miró directamente a Carmen. «Pero solo si dejas de esconderte detrás del uniforme y aceptas que mereces ser feliz». Carmen miró entre Eduardo y su hijo, lágrimas brillando en sus ojos. Finalmente,
Lentamente, se quitó el delantal y soltó el cabello del moño rígido. «Está bien», dijo ella, su voz temblorosa pero decidida. «Vamos a intentarlo». Eduardo sintió una alegría estallar en su pecho. Por primera vez desde el accidente, no estaba solo sobreviviendo. Estaba construyendo algo nuevo, algo significativo. «Entonces», dijo él sonriendo, «¿qué tal si comenzamos con un baile?» Y esta vez, cuando Carmen extendió las manos hacia él, no había más vacilación, solo la promesa de un futuro que construirían juntos, un baile a la vez. 3 meses habían pasado desde la decisión de Eduardo de transformar su vida personal y profesional. La mañana de mayo de 2024 encontraba la mansión del barrio de Salamanca en ebullición. Arquitectos, ingenieros y consultores de accesibilidad transitaban por los pasillos, discutiendo los planos del futuro Centro de Rehabilitación Esperanza, como Eduardo había decidido nombrar el proyecto. En la oficina principal, Eduardo revisaba contratos mientras Carmen organizaba una pila de currículos de fisioterapeutas especializados en danza terapéutica. La dinámica entre ellos había evolucionado naturalmente. Ella ahora actuaba como coordinadora del proyecto, una posición que Eduardo había creado específicamente para reconocer oficialmente su experiencia. «Los primeros candidatos llegan a las 2 de la tarde», dijo Carmen, consultando la agenda en la tableta. Llevaba un elegante blazer azul marino y una falda a la altura de las rodillas, ropa profesional que Eduardo había insistido en que comprara para las reuniones. «¿Javier consiguió permiso de la facultad para participar en las entrevistas?» «Lo consiguió», respondió Eduardo, admirando secretamente cómo ella se había adaptado rápidamente al papel de ejecutiva. El rector quedó impresionado cuando supo que un estudiante de medicina estaba consultando un proyecto innovador de rehabilitación. La campana interrumpió la conversación. Carmen miró por la ventana y frunció el ceño. «Es una limusina negra. No tenemos ninguna reunión programada ahora». Eduardo sintió un nudo en el estómago al reconocer el vehículo. «Es Roberto, mi hermano». Carmen se tensó de inmediato. Durante los 3 meses, la familia de Eduardo había mantenido una distancia fría, desaprobando claramente la creciente cercanía entre él y la exempleada. Roberto había llamado algunas veces tratando de hablar sobre el rumbo de la empresa, pero Eduardo siempre había logrado posponer esas discusiones. «¿Quieres que salga?», preguntó Carmen. «No», dijo Eduardo firmemente, «eres mi socia en este proyecto. Tienes todo el derecho de estar aquí». Roberto entró en la oficina sin ceremonias, seguido por un hombre mayor de traje gris que Eduardo no reconocía. La expresión de su hermano era sombría y apenas saludó a Carmen. «Eduardo, necesitamos hablar», dijo Roberto, sin preámbulos, en privado. «Cualquier cosa que tengas que decirme puede ser dicha frente a Carmen», respondió Eduardo, manteniendo la voz calma. Roberto miró al hombre de traje gris, que asintió discretamente. «Este es doctor Mauricio Almeida, psiquiatra especializado en situaciones delicadas». Eduardo sintió que la sangre se le helaba. «¿Qué tipo de situaciones delicadas?» «Eduardo», comenzó Roberto, su voz adoptando un tono condescendiente que Eduardo detestaba desde la infancia. «La familia está preocupada por tus decisiones recientes, este proyecto, tus nuevas relaciones. Creemos que puedes estar pasando por un período de vulnerabilidad emocional». «¿Vulnerabilidad emocional?», Eduardo repitió, incrédulo. «Doctor», Carmen dio un paso adelante. «Señor Martínez, no es raro que pacientes con lesiones medulares desarrollen apegos emocionales inadecuados con cuidadores. Es un mecanismo de defensa psicológica perfectamente comprensible». Carmen
se puso visiblemente pálida. Eduardo sintió una rabia fría apoderarse de él. ¿Está insinuando que mis sentimientos son un síntoma de una condición psiquiátrica?, preguntó Eduardo, su voz peligrosamente baja. Estoy diciendo que invertir 15 millones de euros en un proyecto basado en influencias personales puede no ser la decisión más racional, respondió el doctor Almeida. Y estamos ofreciendo una solución, añadió Roberto. El doctor Almeida tiene una clínica excelente en Campos do Jordão, un ambiente tranquilo donde puede recuperarse emocionalmente, lejos de influencias confusas. Eduardo miró a Carmen, que claramente estaba luchando por mantener la compostura. Se dio cuenta de que ella estaba a punto de sacrificarse nuevamente, de aceptar la etiqueta de influencia perjudicial para protegerlo. Carmen, dijo Eduardo firmemente, por favor, llama a Javier y pídele que venga aquí inmediatamente. Eduardo, eso no es necesario, comenzó Roberto. Claro que sí, interrumpió Eduardo. Si vamos a discutir mi salud mental, quiero la opinión de alguien realmente calificado. 20 minutos después, Javier llegó aún vistiendo la bata del hospital. Eduardo explicó rápidamente la situación, observando la indignación crecer en el rostro del joven médico. Con todo respeto, doctor Almeida, dijo Javier, asumiendo un tono profesional. ¿Cuáles son sus credenciales específicas en medicina de rehabilitación y psicología de lesiones medulares? El doctor Almeida pareció incómodo. Soy psiquiatra general con especialización en trastornos de personalidad. Entonces no tiene experiencia específica con pacientes parapléjicos, constató Javier. Porque yo tengo. Y puedo afirmar categóricamente que el señor Eduardo no presenta ningún síntoma de dependencia emocional patológica. Eres solo un estudiante, replicó Roberto. Soy un estudiante de 4º año de medicina con especialización en 1900 en rehabilitación, que convive con el paciente desde hace 3 meses, respondió Javier, imperturbable. Y puedo documentar mejoras significativas en su estado físico, emocional y psicológico desde que inició el tratamiento con mi madre. Eduardo sintió una ola de orgullo por el joven. Javier, ¿puedes explicarles cuál es el protocolo médico estándar para casos como el mío? Claro, dijo Javier, dirigiéndose directamente al doctor Almeida. Los pacientes con lesión medular completa tienen una tasa de depresión de aproximadamente 40%. El señor Eduardo no solo no presenta signos de depresión, sino que muestra una mejora notable en la calidad de vida desde que inició el programa de danza terapéutica. La danza terapéutica no es un tratamiento reconocido, objetó el doctor Almeida. En realidad sí lo es, corrigió Javier sonriendo. Hay estudios extensivos sobre los beneficios de la danza para la rehabilitación neurológica. Puedo enviar las referencias bibliográficas si quiere. Roberto estaba claramente perdiendo terreno. Eduardo, independientemente de la legitimidad médica, necesitas pensar en la empresa, en la familia. Tus inversiones personales están afectando a los accionistas. Mis inversiones personales son exactamente eso, personales, respondió Eduardo. Y como accionista mayoritario, tengo todo el derecho de diversificar hacia el área de salud. Pero, 15 millones. Es menos del 2% de mi patrimonio neto, interrumpió Eduardo. Y considerando el potencial de retorno en el mercado de rehabilitación, es una inversión inteligente. Carmen, que había permanecido en silencio durante toda la discusión, finalmente se manifestó. Señor Roberto, dijo ella, su voz calma pero firme, ¿puedo hacer una pregunta? Roberto la miró con sorpresa. ¿Qué? ¿En algún momento durante estos 3 meses usted visitó a Eduardo? ¿Preguntó cómo se sentía? ¿Demostró interés genuino en su bienestar? Roberto se quedó sin respuesta.
Porque yo he estado aquí todos los días, continuó Carmen. Lo vi pasar de un hombre derrotado a alguien con objetivos, esperanza, energía para construir algo significativo. Si eso es enfermedad mental, entonces tal vez el mundo necesite más personas enfermas así. Eduardo sintió su corazón expandirse de amor y admiración por ella. Doctor Almeida Roberto, agradezco la preocupación, pero como pueden ver, estoy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. Eduardo, la reunión ha terminado, dijo Eduardo dirigiéndose hacia la puerta. Javier, ¿las entrevistas siguen a las 2? Sí, respondió el joven sonriendo. Entonces vamos a prepararnos. Después de que Roberto y el psiquiatra salieron visiblemente frustrados, Eduardo encontró a Carmen en la terraza, observando el jardín. Gracias, dijo él acercándose a ella. ¿Por qué? Por defenderme, por no aceptar que nos hicieran de víctima y manipuladora. Carmen se volvió hacia él, con lágrimas en los ojos. Eduardo, ¿y si ellos tienen razón? ¿Y si realmente estoy influyendo en tus decisiones? Eduardo tomó sus manos. Carmen, tú me influenciaste a volver a vivir. Si eso es manipulación, entonces quiero ser manipulado para siempre. Pero tu familia, mi familia tendrá que aceptar que he crecido, dijo Eduardo con determinación, y que hago mis elecciones basadas en lo que creo que es correcto, no en que es socialmente conveniente. Javier apareció en la terraza. Disculpen interrumpir, pero el primer candidato ha llegado. Eduardo sonrió. Entonces vamos a comenzar nuestra revolución. Y mientras los tres se dirigían de regreso a la oficina para entrevistar fisioterapeutas, Eduardo se dio cuenta de que había ganado más que una discusión familiar. Había conquistado el derecho a definir su propia felicidad, independientemente de las expectativas ajenas. El Centro de Rehabilitación Esperanza sería mucho más que un proyecto de negocios. Sería un símbolo de que el amor y la determinación podían superar cualquier barrera, física o social. 6 meses después, el Centro de Rehabilitación Esperanza estaba funcionando a pleno vapor. Lo que había comenzado como un proyecto personal de Eduardo se había transformado en referencia nacional en danza terapéutica y rehabilitación innovadora. La construcción moderna, toda adaptada y accesible, se localizaba en un terreno de 5.000 metros cuadrados en el barrio de Salamanca, cerca de los principales hospitales de Madrid. Era una mañana de noviembre cuando Eduardo y Carmen llegaron al centro para la inauguración oficial del segundo módulo, una ala dedicada exclusivamente a niños con discapacidad. Eduardo observaba por la ventana de vidrio de la sala administrativa, mientras pequeños en sillas de ruedas de 6 a 12 años bailaban con sus fisioterapeutas en la sala principal, sus risas resonando por el ambiente. Gabriel logró mover el brazo izquierdo por primera vez hoy, dijo Carmen, entrando en la sala. Una sala con una pila de prontuarios. Ella ahora usaba el título de directora clínica y había desarrollado una presencia profesional que impresionaba a médicos y pacientes. 3 meses de danza terapéutica hicieron más por él que un año de fisioterapia tradicional. Eduardo sonrió, sintiendo la satisfacción familiar que siempre venía cuando escuchaban sobre los progresos de los pacientes. ¿Y la niña que llegó la semana pasada, Julia? Traumatismo craneal tras un accidente de coche. Los padres dijeron que no hablaba desde hacía 2 meses. Carmen consultó el prontuario. Ayer, durante la sesión de danza con música de Pablo Alborán, cantó una estrofa entera. Increíble, murmuró Eduardo. En 6 meses de funcionamiento, el centro había atendido a más de 300 pacientes, con resultados que llamaban la atención de la comunidad médica internacional. Javier entró en la sala, ahora en su último año de medicina y actuando como pasante en el centro 3 días a la semana. Eduardo, Carmen,
Necesitan ver esto. Él llevaba un portátil abierto en una página de la revista médica internacional Rehabilitación Física Hoy. El titular decía: Centro de Terapia de Danza Español revoluciona el tratamiento de lesiones espinales. Conozcan a Eduardo Martínez, el CEO parapléjico que cambia vidas a través del movimiento. El artículo salió hoy, dijo Javier, emocionado. Ya hemos recibido 5 correos electrónicos de hospitales estadounidenses queriendo conocer nuestra metodología. Eduardo leyó rápidamente el artículo, que destacaba no solo los resultados clínicos del centro, sino también su historia personal, el accidente, el abandono en el altar, y cómo encontró en la danza una forma de reconstruir su vida. Una gran foto mostraba a él y Carmen conduciendo una sesión de terapia en grupo, ambos sonriendo mientras ayudaban a una paciente de 16 años a ejecutar movimientos graciosos. «Va a dar problemas», dijo Carmen, con una preocupación que Eduardo aprendió a reconocer. Durante los últimos meses, cada éxito público había traído también más atención no deseada de los medios españoles, siempre interesados en escándalos sociales. Como si hubiera escuchado sus pensamientos, el celular de Eduardo sonó. Era Luciana, su asesora de prensa. «Eduardo, necesito avisarte», dijo ella, sin preámbulos cuando él atendió. «La revista Sociedad Madrid va a publicar un artículo sobre ti y Carmen en la edición de la próxima semana. El título es El billonario y la empleada, romance u oportunismo». Eduardo sintió el estómago apretarse. ¿Qué tipo de artículo? El peor tipo. Entrevistaron a personas que se dicen cercanas a la familia, insinuando que Carmen se aprovechó de tu vulnerabilidad emocional. También consiguieron fotos de ustedes bailando en el centro, tomadas con teleobjetivo a través de las ventanas. ¿Fotos sin autorización? Técnicamente, ustedes estaban en un lugar semipúblico, explicó Luciana. El artículo sale el lunes. Sugiero que se preparen para una tormenta mediática. Eduardo colgó y miró a Carmen, que había escuchado toda la conversación. Ella estaba pálida, sus manos temblando ligeramente mientras cerraba los prontuarios. «Era lo que temía», dijo ella, con voz casi susurrada. «Eduardo, tal vez sea mejor que me aleje del centro por un tiempo, hasta que baje la polvareda». «No», respondió Eduardo, categórico. «No vamos a escondernos». «Pero si eso perjudica al centro, a los pacientes». «Los pacientes saben que tú salvaste sus vidas», interrumpió Javier, poniendo la mano en el hombro de su madre. «Nosotros 3 sabemos la verdad. Eso es lo que importa». Eduardo observó a Carmen, viendo la lucha interna que ella enfrentaba. Durante 6 meses había florecido profesionalmente, pero aún cargaba el miedo de que su origen humilde pudiera perjudicar todo lo que habían construido juntos. «Carmen», dijo Eduardo acercando su silla a la de ella, «¿recuerdas lo que me dijiste el primer día de danza? Que la fuerza no tiene que ver con las piernas, tiene que ver con levantarse cada día y seguir viviendo». Ella asintió, lágrimas brillando en sus ojos. «Entonces vamos a levantarnos y enfrentar esto juntos», continuó él. «Vamos a mostrarle a esta revista y a cualquiera que cuestione nuestra relación que construimos algo real, algo que cambia vidas». Javier aplaudió una vez, llamando la atención. «De hecho, tengo una idea». Eduardo y Carmen lo miraron expectantes. «La graduación de mi clase es el próximo viernes. Gran evento en el Teatro Real, toda la élite médica de Madrid estará allí», dijo Javier sonriendo. «¿Qué tal si ustedes van juntos? No escondiéndose, no explicándose, simplemente siendo ustedes mismos». «Javier», Carmen comenzó a protestar. «Mamá, durante 24 años te has escondido detrás de la humildad. Ha llegado el momento de mostrarle al mundo que una mujer
que crió a un médico, revolucionó un tratamiento y salvó cientos de vidas, no tiene que avergonzarse de nada. Eduardo sintió una ola de admiración por el joven. Javier tiene razón. Vamos a tu graduación, vamos a bailar en la fiesta, vamos a mostrar que no tenemos nada que esconder. Y si la gente habla, deja que hablen, dijo Eduardo tomando sus manos. Carmen, hace 6 meses me enseñaste a bailar de nuevo. Ahora es hora de que bailemos juntos, frente al mundo entero. Carmen miró entre Eduardo y su hijo, viendo determinación y amor en los rostros de ambos. Lentamente ella enderezó los hombros, el mismo gesto que Eduardo había aprendido a reconocer cuando ella tomaba decisiones valientes. «Está bien», dijo ella finalmente, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Nada de esconderse si tropiezo en la pista de baile», dijo ella, con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y determinación. Eduardo rió, sintiendo una felicidad pura apoderarse de él. «Prometo que te sostendré si tropiezas. Y yo prometo sostener a ustedes dos», añadió Javier, abrazando a ambos. El lunes siguiente, cuando la revista Sociedad Madrid llegó a los kioscos con su artículo sensacionalista, encontró un público ya preparado. Eduardo había dado una conferencia de prensa en el centro, al lado de Carmen y Javier, explicando calmadamente su historia de amor y trabajo. Pacientes y familiares hicieron fila para dar testimonio sobre cómo la pareja había cambiado sus vidas. La estrategia funcionó. En lugar de escándalo, los medios encontraron una historia de superación y amor genuino. En lugar de vergüenza, encontraron orgullo. Y el viernes, cuando Eduardo y Carmen entraron en el Teatro Real de la Mano, él elegante en smoking negro, ella deslumbrante en un vestido de noche azul marino, los susurros que los siguieron fueron de admiración, no de censura. Durante la vals de apertura de la fiesta de graduación, mientras bailaban en el centro de la pista histórica, Eduardo miró a los ojos de Carmen y vio en ellos no más a la empleada tímida o a la profesional insegura, sino a una mujer que había encontrado su propia fuerza y dignidad. «Gracias», susurró él durante un giro gracioso. «¿Por qué? Por enseñarme que el baile más bonito es aquel que hacemos cuando no tenemos miedo de ser quienes somos». Y mientras continuaban bailando, observados por 300 invitados e iluminados por las luces doradas del Teatro Centenario, Eduardo Martínez y Carmen López se dieron cuenta de que habían conquistado algo muy raro: el derecho a ser felices exactamente como eran, sin explicaciones, sin disculpas, sin miedo. La música sonó hasta el amanecer y bailaron cada canción como si fuera la primera y la última de sus vidas. 18 meses después de la apertura del Centro de Rehabilitación Esperanza, la vida de Eduardo y Carmen había encontrado un ritmo armonioso que ninguno de los dos imaginó posible. Era víspera de Navidad de 2025 y la mansión del barrio de Salamanca estaba irreconocible, transformada en un hogar acogedor donde pacientes del centro, empleados y amigos se reunían para la fiesta anual que se había convertido en tradición. Eduardo observaba desde el balcón del segundo piso el movimiento en el jardín iluminado por cientos de luces navideñas. Niños en sillas de ruedas jugaban con otros niños, sus risas resonando en la cálida noche de diciembre. Javier, ahora doctor Javier López, recién graduado y contratado como director médico del centro, conversaba animadamente con colegas sobre la expansión planeada para Barcelona. «¿Pensando en qué?», preguntó Carmen, acercándose a él con 2 copas de champán. Llevaba un vestido verde esmeralda que Eduardo había elegido personalmente, y su cabello suelto brillaba bajo la luz dorada del balcón. «¿En cómo llegamos hasta aquí?», respondió él, aceptando la copa. «¿Recuerdas nuestro primer día de baile? Me dijiste que olvidara la silla, que yo era solo un hombre bailando con una mujer». Carmen sonrió,
esa sonrisa radiante que aún hacía que el corazón de Eduardo acelerara. ¿Y qué descubrimos? Que el mejor baile es aquel que hacemos juntos. Desde el jardín llegaba hasta ellos el sonido de La chica de Ipanema, tocada por un cuarteto de jazz que Eduardo había contratado para la fiesta. Era la misma música que sonó la primera vez que bailaron tango, cuando él aún luchaba por aceptar sus sentimientos por ella. «Eduardo», dijo Carmen, colocando la copa en la mesa y extendiendo la mano hacia él. «¿Bailas conmigo? ¿Aquí? Aquí, ahora, siempre». Eduardo aceptó su mano, y ella se acercó, colocando una mano en su hombro mientras él sostenía su cintura. Comenzaron a moverse lentamente en el pequeño espacio del balcón, observados por las estrellas y el movimiento festivo allá abajo. «Carmen», dijo Eduardo durante un giro suave, «hay algo que quiero preguntarte desde hace meses». «¿Qué es?». Eduardo dejó de bailar y sacó una pequeña caja de terciopelo azul del bolsillo interno de su chaqueta. Carmen llevó la mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas instantáneamente. «Carmen López», dijo Eduardo, su voz temblando de emoción. «Me enseñaste a bailar, a amar, a vivir de nuevo. Me enseñaste que la verdadera fuerza viene de ayudar a otros a encontrar sus propias formas de volar. ¿Quieres bailar conmigo por el resto de la vida?». Carmen miró el anillo. Un solitario clásico, pero no ostentoso exactamente como Eduardo sabía que ella preferiría. Y luego al hombre que transformó su vida tan profundamente como ella transformó la de él. «Eduardo», comenzó ella, y él sintió que su corazón se detenía por un momento. «Sí», dijo ella, simplemente. «Sí, quiero bailar contigo para siempre». Eduardo deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas, y cuando ella se inclinó para besarlo, del jardín estalló un aplauso espontáneo. Javier había organizado todo. Los invitados habían sido discretamente alertados sobre la propuesta de matrimonio, y ahora celebraban la respuesta positiva. «Creo que no fue exactamente un secreto», dijo Carmen, riendo entre lágrimas. «No me importa», respondió Eduardo, besándola «A nuevo, quiero que el mundo entero lo sepa». Javier apareció en el balcón, radiante. «Mamá, Eduardo, felicidades». Los abrazó con fuerza, y Eduardo se dio cuenta de que había ganado no solo una esposa, sino una verdadera familia. «¿Cuándo será la boda?», preguntó Javier. Eduardo y Carmen se miraron, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. «¿Qué tal San Juan?», sugirió Carmen. «En la fiesta de San Juan del Centro, con todos nuestros pacientes y amigos». Eduardo sonrió, recordando la primera fiesta de San Juan que habían organizado juntos, cuando él experimentó por primera vez la alegría de ser parte de una verdadera comunidad. «Perfecto», concordó, «una fiesta que celebre quienes somos y todo lo que hemos construido». 2 años después, la fiesta de boda de Eduardo y Carmen se convertiría en legendaria en la historia del Centro de Rehabilitación Esperanza. 200 personas se reunieron en el patio central del complejo, ahora expandido para incluir 3 edificios y un jardín terapéutico. Roberto, que había aceptado gradualmente la realidad de la relación de su hermano, sirvió como padrino. Doña Elena, a los 84 años, declaró que nunca había visto a Eduardo tan feliz. La ceremonia fue conducida por el sacerdote de la parroquia local, con adaptaciones especiales para que todos los pacientes en sillas de ruedas pudieran participar activamente. La marcha nupcial fue tocada por el mismo cuarteto de jazz de la fiesta de compromiso, y cuando Eduardo y Carmen fueron declarados marido y mujer, lo primero que hicieron fue bailar. No una vals tradicional, sino el mismo tango que habían bailado el primer día en que él calzó los zapatos de su padre. La música resonó por el centro mientras todos los presentes, pacientes, empleados, familiares, amigos, formaron un círculo a su alrededor, algunos bailando en sillas, otros de pie, todos moviéndose en armonía.
Durante la fiesta que se extendió hasta la madrugada, Eduardo hizo un discurso que sería recordado por años. Hace 4 años, yo era un hombre que creía haberlo perdido todo. No podía caminar, no podía amar, no podía ver futuro alguno más allá de sobrevivir al próximo. Un día. Entonces, una mujer extraordinaria me ofreció su mano y dijo, ¿vamos a bailar? Y descubrimos que la vida más bonita no es aquella en la que todo funciona perfectamente, sino aquella en la que aprendemos a bailar con nuestras imperfecciones, nuestros desafíos, nuestras diferencias. Él hizo una pausa, mirando a Carmen a su lado, radiante en su vestido de novia simple pero elegante. Este centro existe porque creemos que toda persona merece encontrar su propia forma de bailar. Y hoy, yo bailo no solo como un hombre que ha superado una discapacidad, sino como alguien que ha descubierto que el amor verdadero nos hace más fuertes de lo que jamás imaginamos ser solos. El aplauso que siguió resonó por el barrio de Salamanca, y cuando finalmente cesó, Carmen tomó el micrófono. Eduardo me enseñó que el coraje no es la ausencia de miedo, es bailar incluso cuando las piernas tiemblan, dijo ella, su voz clara y confiada. Como fisioterapeuta, sé que los músculos se fortalecen cuando son desafiados. Como mujer, aprendí que el corazón funciona de la misma manera. Gracias, mi amor, por desafiarme a ser más fuerte de lo que jamás pensé que sería posible. Cuando la fiesta terminó y los últimos invitados se fueron, Eduardo y Carmen quedaron solos en el patio decorado, observando el amanecer pintar el cielo de Madrid con tonos rosados. «¿Sin arrepentimientos?», preguntó Eduardo, jugando con el anillo dorado en su dedo. «Ninguno», respondió Carmen, besándolo suavemente. «¿Y tú?» «Solo uno», dijo Eduardo, con una sonrisa traviesa. «¿Cuál?» «¿No haber pedido que bailaras conmigo antes?» Carmen se rió. Ese sonido que se había convertido en la banda sonora de la felicidad de Eduardo. «Bueno, tenemos el resto de nuestras vidas para compensar el tiempo perdido». «Entonces», dijo Eduardo, levantándose de la silla y trasladándose a una silla de baile especial que Javier había diseñado como regalo de boda, «¿vamos a bailar?» «Siempre», respondió ella, aceptando su mano, y mientras el sol nacía sobre Madrid, iluminando el Centro de Rehabilitación Esperanza y todo lo que habían construido juntos, Eduardo, Martínez y Carmen López bailaron su primer baile como marido y mujer. No era el baile que Eduardo había imaginado en su juventud, ni la vida que Carmen había soñado como niña, pero era de ellos, imperfecta, desafiante, inesperada y absolutamente hermosa. En el jardín a su alrededor, las flores que Carmen había plantado para los pacientes se movían suavemente con la brisa matutina, como si toda la naturaleza estuviera bailando junto. Y de alguna manera, ese simple baile en la mañana madrileña contenía todo: el pasado que los había moldeado, el presente que habían construido y el futuro que bailarían juntos, un paso a la vez, una música a la vez, un día a la vez.